Usted no ha venido aquí para ser invitado a una religión más. Bienvenidos a su programa Ministerio Palabra de Vida Eterna. La religión no puede hacer nada por el ser humano, porque la religión no te puede dar seguridad de vida eterna, pero Cristo Jesús sí. Esperamos que este programa sea de mucha bendición para sus vidas. Lo que tiene que hacer es abrir su corazón a Cristo, recibirlo en su corazón. Con la ministración de la palabra, Pastor Juan Interiano. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la salvación, Cristo es la vida eterna, Cristo es el pan de vida, Cristo es el único redentor. A Él sea la gloria. Si lo cree, levante las manos y déle gloria al Señor. San Lucas capítulo 4, versículo 40 en adelante. Me contesta con un fuerte amén cuando lo tengan, hermanos. Siéntense, por favor. Saben que soy un predicador que voy leyendo y voy explicando. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: y poniéndose el sol. Poniéndose el sol. Cada nuevo día para los judíos en esa época comenzaba con la puesta del sol. Dice: todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y salían también demonios, o sea, espíritus inmundos, dando muchas voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas respondiéndolos, no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y siendo ya de día, salió y se fue a un lugar desierto, y las gentes le buscaban y vinieron hasta él y le detenían para que no se apartase de ellos. Mas él les dijo que también otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios. Diga conmigo: que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto soy yo enviado, o para esto he venido. Amén. ¿Qué predicó Cristo, hermano? ¿Qué predicó Cristo de acuerdo a este pasaje? ¿El evangelio de qué? Dígalo fuerte, pues. El evangelio del reino. La palabra evangelio significa buenas nuevas de salvación. ¿Qué significa el evangelio? Buenas nuevas de salvación. Porque el mundo tiene malas noticias, pero Cristo tiene buenas noticias. Y la iglesia que proclama el evangelio del reino tiene buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Un reino nos habla de gobierno. Esta palabra reino nos habla de autoridad, de poder. Y cuando Cristo habla precisamente de anunciar el evangelio del reino, está hablando que el evangelio no es una religión más, sino que el evangelio, como dijo el apóstol Pablo, es poder y potencia de Dios. ¿Cuánto creen que el evangelio es poder de Dios? Por eso Pablo dice: cuando vine a vosotros, oh Corintios, no vine con palabras persuasivas de sabiduría humana. Pablo era un tremendo filósofo. Pablo era un hombre elocuente, con una oratoria amplia, profunda. Estudió a los pies de Gamaliel. Pero cuando él predicaba el evangelio, no se atenía a los mantos de la retórica, de la filosofía, sino que él precisamente predicaba el evangelio del reino con demostración de poder, de autoridad, porque eso es el evangelio de Cristo. ¿Cuántos lo creen en esta hora?
Pero cuando hablamos de reino, todos los hombres viven en un reino natural de este mundo. Se lo voy a probar por qué. Ellos viven en una ciudad o pueblo que son parte de una nación. Y todos somos parte de eso, ¿verdad que sí? Pero esa nación es un reino del mundo. Nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos. Los Estados Unidos son un reino. Es un reino del mundo. Y en cualquier parte. El Salvador es un reino. Guatemala es un reino. Toda nación, dentro del término natural, ¿qué es? Un reino. Pero además de los reinos naturales del mundo, que fue lo que el diablo le dijo a Cristo: si postraron me adorares, yo te voy a dar todos los reinos del mundo. Refiriéndose a los reinos naturales, a los reinos de las naciones. Pero aparte de los reinos naturales, hay dos reinos espirituales. Y yo no puedo entrar en lleno a la materia de la demoniología sin antes nuevamente remembrar que realmente existen dos reinos espirituales. ¿Cuántos reinos espirituales existen? Dos reinos espirituales. Cada persona en esta tierra o en este mundo es uno de los residentes de ese reino. O sea, usted bien es parte del reino de Cristo o es parte del reino de Satanás. Hello. ¿Alguien puede decir amén? Estoy entendiendo. Parece fuerte, pero es una realidad. Nadie puede decir no soy ni de la luz ni de las tinieblas. Nadie puede decir no soy del reino de Cristo ni el reino de Satanás. Aquí tienes que pertenecer a un reino. Pero bendito sea Dios que a través de la fe en Cristo hoy podemos levantar las manos y decir: yo soy del reino de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántos son parte del reino de Cristo? Aleluya. Entonces estamos claros que existe el reino de Satanás. Ese es un reino en el término espiritual. Y está el reino de Dios. La Biblia habla del reino de Dios. La Biblia introduce estos dos tipos de reinos espirituales. Habla de sus gobernantes, habla de sus ciudadanos, los que pertenecen a este reino. La Biblia provee también las llaves espirituales para tener acceso al reino de Dios. Y advierte de las cosas que producen la expulsión del reino. No hay cosa más linda que es pertenecer al reino de Dios, hermano. ¿Ustedes están contentos por eso? ¿Cuántos son parte del reino de Dios? Pero qué triste es aquellos que están fuera del reino de Dios. Ahora, la Biblia nos da precisamente conocimiento cuando se hace un examen, hermanos, a lo que respecta a esto del reino en el término pasado, presente y futuro. Y el Señor hizo tanto énfasis a lo que respecta a esta enseñanza, que para muchos creen que es una enseñanza moderna, una enseñanza fuera de base. Mas sin embargo, cuando usted ve el ministerio de Cristo, el Señor se enfatizó tanto a esta doctrina, precisamente, que Él usó parábolas que hablan del reino. La mayoría de las parábolas que Cristo enseñó a sus discípulos eran precisamente enfatizando los patrones y principios del reino. El reino de los cielos es semejante, y comenzaba a dar una ilustración natural para remembrar una verdad espiritual. Por eso que el Señor enfatizó estos patrones, estos principios de vida. El estudio, hermanos, de lo que es el reino fue tan enfático en la vida del Señor que se lo enseñó a sus seguidores, a sus discípulos. Mateo 24, rápido, Mateo 24, versículo 14, la Biblia habla
precisamente cómo el Señor enfatizó esta doctrina tan importante cuando dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones o a todas las razas. Y luego vendrá, ¿qué dice? El fin. Léalo otra vez para que no vaya diciendo: el pastor interior está enseñando nueva doctrina. No. Cristo enseñó esto a sus seguidores. Cristo lo enseñó a sus discípulos. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a toda la raza, y luego vendrá el fin. El evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Porque siempre se nos ha hablado del evangelio, pero nunca como que se nos ha hablado del evangelio del reino. Y por eso usted está como un poco extrañado. Pero aquí está en la Biblia. Cristo habla de que Él fue enviado para anunciar ¿qué? ¿Qué, hermanos? ¿Anunciar qué? ¿El evangelio de qué? Del reino. El evangelio del reino se refiere precisamente al mismo tipo de evangelio que fue predicado por Cristo. Cristo predicó el evangelio del reino. Pablo predicó el evangelio del reino. Es decir, que este evangelio del reino tiene que ser predicado no simplemente a cada individuo, sino a todas las naciones. Y esto es lo que muchas veces como iglesia no queremos oír. Queremos oír las promesas de Dios, pero cuando se nos habla de las responsabilidades que Dios ha dado a la iglesia, como que no queremos oír, hermano. Porque esto de la gran comisión de predicar el evangelio del reino, la iglesia quiere hacerse como ajena a eso. Yo sé que para muchos de ustedes la confrontación que hemos tenido, usted puede estar diciendo: esta es una pérdida de tiempo. No lo es, porque es una ordenanza del Señor de ir y predicar este evangelio del reino a todas las naciones. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Y yo sigo creyendo y predicando que una iglesia que no proclame el evangelio del reino, que mejor esa iglesia se convierta en un lugar de vender papas fritas. Que se declare un club social. Porque la iglesia no ha sido llamada para estar encerrada en cuatro paredes mientras las almas se pierden allá afuera. ¿Cuántos estamos aquí en esta hora, hermanos? ¿Ah? Pero la Biblia señala que cuando sea predicado, cuando sea proclamado, cuando sea anunciado este evangelio del reino a todas las razas, a todas las naciones, ¿qué habrá como resultado allí? ¿Vendrá qué? El fin. ¿Qué habla el fin? ¿A qué se está refiriendo la Biblia cuando dice vendrá el fin? Se está refiriendo precisamente a la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo está compuesta por dos eventos. El primero, hermano, es el rapto de la iglesia. ¿Sabe por qué el Señor no ha venido? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no hemos predicado el evangelio del reino en su plenitud. ¿Sabe por qué Cristo no ha levantado a la iglesia? Porque la iglesia se ha sentado ¿a qué, hermano? A la gran idolatría. ¿De qué? De saciar su vientre. La iglesia solo que quiere es carne asada. La iglesia lo que quiere es baby shower. La iglesia lo que quiere solo son fiestas de cumpleaños. La iglesia lo que quiere solo son actividades puramente sociales. Pero la iglesia no fue establecida para actividades puramente sociales. La iglesia ha sido llamada con un fin, con un propósito de hacer la
obra evangelística en esta tierra. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Y esto de proclamarse el evangelio a todas las naciones, déjeme decirle que está por cumplirse, hermano. Sí, porque así como hay iglesias mediocres, mundanas, impías, indiferentes al llamado de Dios, pero hay un remanente que ama el hacer la obra de Dios. Hay un remanente que está dispuesto a proclamar las buenas nuevas de salvación, de llevar el evangelio del reino al vecindario, a la ciudad, a las naciones. Hay un pueblo determinado que dice: vamos a hacer la obra de Dios. Y entonces vendrá el fin. Hasta cierto sentido, dentro de esta palabra, la iglesia tiene poder para acelerar. Diga conmigo, acelerar. Dígalo fuerte, acelerar. ¿Acelerar qué? Exacto, la venida de Cristo, el rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia viene la gran tribulación, donde Dios va a derramar terrible juicio por 7 años sobre esta tierra. Pero la iglesia ya no estará aquí en esta tierra, porque del capítulo 1 hasta el 3 se menciona la palabra iglesia como 20 veces. Pero del capítulo 4 hasta el 19 no se vuelve a mencionar. Porque del capítulo, hermano, 4 inicia donde dice que Juan fue invitado a subir al cielo. Se le abrió una puerta en el cielo. Lo que está hablando ahí, representando, es el rapto de la iglesia. Amén. Porque antes de la gran tribulación, el Señor levantará a su pueblo para llevarlo a la morada celestial. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuántos tienen esa promesa, hermanos? Pero después del rapto de la iglesia queda la gran tribulación, donde la gente tendrá que sufrir, hermanos, por 7 años, la gran tribulación. Y al final, entonces, se completa la segunda venida de Cristo en su segunda fase, en el sentido de que ahora Él viene, hermanos, y todos los enemigos de Israel que se han reunido para destruir a Israel, ahora aparece el deseado de las naciones. Aparece Jesús con su insignia que dice fiel y verdadero, con su insignia que dice Rey de reyes y Señor de señores. Y ese ejército maléfico va a guerrear contra Jesús, pero pelearán con el Cordero, pero el Cordero lo vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¡Aleluya! ¿Cuántos tienen a ese Rey, hermanos? Y si usted tiene ese Rey, pertenece a ese reino. ¿Lo creen ustedes? ¡Aleluya! Y ahí el Señor viene para establecer su reino milenial. Pero antes de que Jesús retorne para establecer su reino en forma final, porque espiritualmente ya estamos en un reino. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que espiritualmente ya estamos en un reino? Pablo dice a los colosenses que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas. ¿En qué reino estaba antes usted, hermanos? De las tinieblas. Estaba con el cachudo, si es que tiene cacho. Fuimos trasladados ¿a dónde? ¿A dónde, hermanos? Al reino de luz, al reino de Cristo. ¿Cómo es posible que usted me va a decir que yo no pertenezco a un reino? ¿Cómo es posible que alguien le pueda decir a usted como evangélico que no pertenece a un reino? Yo pertenezco a un reino. La iglesia pertenece a un reino. Y ese rey de ese reino se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Que llegará su etapa final de ese reino. Por eso Pablo dice, hermanos, que esto va en progreso como la luz de la aurora.
Esto va en progreso, esto va en aumento. Así como Satanás va en su fase de derrotas, amén, así también el reino de Dios va en su fase de desarrollo. ¿Alguien me está entendiendo en este lugar? ¿Ah? Entonces, es decir que el evangelio del reino debe de extenderse a todas las naciones del mundo. Y ese es el privilegio de la iglesia. Y Dios le ha dado un llamado especial a la iglesia hispana, hermano, a que haga la función o el trabajo de proclamar el evangelio de Cristo, de proclamar el evangelio del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? El día de ayer estuve dando una conferencia allá en Temple Hill y me impactó porque hace un año estuve en esa iglesia dando una conferencia a los jóvenes, pero me dijeron: pastor, la conferencia va a ser en tal local, en la iglesia del Cordero. Allí va a ser la conferencia. Ya usted ha estado allí. Pero cuando llegué, yo dije a mi esposa, aquí no hemos estado. Yo nunca he venido aquí. Una iglesia relativamente nueva, tienen 8 años. Y luego hablo con el pastor y le digo: pastor, yo lo conozco a usted. Me dijo: sí, si usted vino a una conferencia de jóvenes. Le digo: pero este no es el edificio donde estaban antes. No, me dice, hace un año el Señor nos dio este edificio que tiene 12,000 pies cuadrados. Un santuario como para 500 personas con todas las instalaciones. Me dice: nos costó $850,000, $500,000 para repararlo internamente. Y ya llevamos un año dando cultos acá. No teníamos dinero, solo teníamos $35,000. Cuando nos reunimos con el banco, un pastor americano, él dijo: hey, ¿ustedes son los dueños de esta propiedad del banco? Sí. Pues ¿saben qué? No le van a prestar dinero a esta gente. Yo lo voy a pagar todo ahorita mismo. Y que la iglesia me esté dando una mensualidad de acuerdo a su capacidad. $4,000, $3,000, $2,000. No hay una suma, sino lo que la iglesia pueda. Dios está haciendo cosas grandes con la iglesia hispana, con la iglesia que le cree al Señor, con la iglesia que sabe que este es un reino de poder, es un reino de gloria, es un reino que no es vencido, es un reino que conquista, es un reino que prevalece. Alguien puede levantar las manos y alabar a Dios en esta hora. Gente que ha puesto como prioridad el reino de Dios y su justicia. Para predicar el evangelio del reino, usted debe de entender lo que es el reino de Dios. Antes de que usted pueda hacerse guardián de las llaves del reino, usted primero necesita experimentar lo que es ese reino. A mí me impacta las palabras que el Señor le da a Pedro allá en Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Versículo 18: mas yo también te digo que tú eres Pedro. Tú eres un fragmento de piedra, le está diciendo. Y sobre esta roca, que se está refiriendo a Jesús, sobre esta roca, hablando el Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. ¿Por qué no pueden prevalecer?
la fuerza de maldad contra la iglesia de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia pertenece a un reino. Y del reino del cual estamos, el rey es Jesucristo. Él es el que pelea nuestra batalla. Él es el que defiende a la iglesia. Él es el que protege a la iglesia. Él es el que envía ángeles del cielo para cuidar a la iglesia del Señor. Si lo cree, dele un fuerte aplauso en esta hora y alábele a Él. Note bien que habían pasado ya varios años y el Señor no le había entregado las llaves a Pedro. Pero luego en el versículo 19 le dice: y a ti te daré. Pero esta promesa a ti no es solo para Pedro. Esto es para cada creyente. Diga conmigo: esta promesa es mía. Dígalo fuerte: esta promesa es mía. A ti te daré. ¿Qué le dijo el Señor que le iba a dar? ¿La llave de qué? Le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A qué se está refiriendo? Cuando el Señor habla de llaves, lo que le está diciendo es: te voy a dar la autoridad, el poder para predicar el evangelio del reino, que es un privilegio para cada creyente. Y nosotros vemos cómo Pedro usó esas llaves. Hechos capítulo 2. Habla la Biblia, hermano, que cuando Pedro predicó el primer mensaje, ¿cuántas almas se convirtieron? 3,000 almas. Predica, proclama el segundo mensaje, 5,000 almas vinieron al Señor, usando la llave del reino, usando el poder, la autoridad, amén, para que las almas que no conocen a Cristo conozcan al dador de la vida, conozcan al verdadero Salvador, conozcan al verdadero que levanta, que restaura, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él sea la gloria y la honra, hermanos. A su nombre. A su nombre. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, en otras palabras, el Señor dice: te doy llave, te doy autoridad, te doy poder para atar al diablo, para atar a los demonios, para atar toda fuerza de maldad. Mira, hermanos, cuando usted sienta que hay cosas negativas, átelas y échalas fuera en el nombre de Jesús. Como creyente, usted tiene la autoridad para decirle: fuera en el nombre de Jesús. Usted tiene poder para atarlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Ustedes lo creen, iglesia? ¿Y por qué no lo hacen entonces? Tenemos poder para atar y tenemos poder para desatar. Desatar la bendición de Dios, desatar las promesas de Dios. El verdadero ayuno es ese: soltar a los oprimidos de las cargas de la opresión. Pero es importante, primeramente, experimentar el reino de Dios. Usted no puede dar lo que no tiene. Usted va a dar lo que tiene. Lo que por gracia habéis recibido, dadlo por gracia, dice el Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Por lo tanto, el énfasis que el Señor dio al reino es bastante. Vamos a Mateo 23:13. Vamos a ver cómo el Señor sigue enfatizando lo que es el reino de Dios, el evangelio del reino, el reino de los cielos. En este capítulo 23, el Señor precisamente le va a predicar a un grupo de religiosos. No hay cosa más que Dios odia que seamos religiosos. Él no quiere que seamos religiosos, Él quiere que seamos creyentes, que seamos verdaderos cristianos. ¿Ustedes lo creen? Y en el versículo 13 de Mateo 23, Él dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. Y les pone un título. ¿Cuál es el título que les pone? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres.
pues vosotros no entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Una de las armas que Satanás usa, o el primer ardid de Satanás, se lleva a cabo a través de la religión. Satanás sabe que si logra atarte con un espíritu de religiosidad, te lleva al infierno. Y he oído de personas, les he predicado el evangelio del reino, y me han dicho: no, es que eso me va a llevar a cambiar de religión, y yo en la religión de mis padres voy a morir. Y es una verdad, esa gente se va a morir en esa religión, amén, porque las religiones no dan vida, pero Cristo da vida. Las religiones no perdonan, pero Cristo sí perdona. Las religiones no pueden dar restauración, pero Cristo sí restaura. Si lo cree, diga amén como soldado de Cristo. Aleluya. Pero estos religiosos aceptaban, hermanos, la religiosidad y rechazaban a Cristo. Estos religiosos rechazaban aceptar a Cristo y se paran, dice, en la puerta para obstaculizar el acceso a quienes quieren entrar. A quienes procuran venir a este reino, se lo impiden, le bloquean. Tengamos cuidado, hermano, de no servir de tropiezo a los que quieren entrar al reino de Dios. Nosotros no somos llamados a ser obstáculo a las personas que no conocen a Dios, sino que somos llamados a ser canal de bendición para que ellos vengan al reino de Cristo. Note bien que en el ministerio de Cristo fue este evangelio del reino el propósito central de su vida. Mateo 4:17 nos anuncia el inicio del ministerio terrenal de Cristo. Y él empezó dando un mensaje, declarando la llegada del reino. Hello. Lo voy a probar para la palabra, que el reino ya está aquí. No en su plenitud, porque va en fase. Lo voy a probar, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos está lejos. ¿Qué dijo el Señor? Se ha acercado a vosotros. En otras palabras, Cristo llegó el reino también. ¿Y cómo lo manifestó? Prácticamente sencillo. Cuando Juan el Bautista estaba preso, tomó dos de sus discípulos y dijo: ¿sabe qué? Ya me van a arrancar la cabeza y yo no veo ningún accionar de Cristo. Vayan a preguntarle quién es él. Si es el que estamos esperando o tenemos que esperar a otro. Cuando llega la pregunta a Jesús por los dos discípulos de Juan y le dicen: Señor, Juan el Bautista nos envía a preguntarte quién eres tú. Si eres el Mesías que en verdad estamos esperando o tenemos que esperar a otro. Fíjense que el Señor no le contestó nada. Solo lo que hizo fue, dijo: vengan los ciegos, vamos a orar por los ciegos. Y oró al Padre para que los ciegos recibiesen la vista y recobraron la vista a los ciegos. Vaya los sordos, pasen todos los sordos hoy. Y pasaron todos los sordos. Y Jesús oró al Padre y los sordos recibieron audición. Vaya, dijo: todos los que están enfermos, cual sea la enfermedad, vengan en esta hora. Vamos a orar un término general y todos fueron sanados. Ahora vengan los que están endiablados, dijo. Los que están endemoniados, los que están oprimidos por el diablo, pasen. Y comenzó, hermano, a barrer en ese momento. Y esta gente fue libre. Ahora le dijo a los dos discípulos de Juan: vayan a decirle al Señor:
Lo que le van a decir es sencillo. Lo que le van a decir es que ustedes han visto el reino de Dios en su verdadera manifestación. ¿Cómo? Que los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los endemoniados son libres y el reino de los cielos es anunciado a los pobres. Y rabasó jalaya. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos lo creen como en esta hora? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Usted pensaba que el reino estaba lejos? No, hombre, si en su corazón lo tiene. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Entonces, ¿dónde está el reino? En su corazón. Donde está el rey, está el reino. Eso es lo que la Biblia me dice. Yo no puedo creer otra cosa. Si usted quiere creer otra cosa, eso es cosa suya. Pero la Biblia me dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está entre vosotros. Aleluya. Oh, yo me gozo, hermano. ¿Cuántos se gozan en esta hora? Y el Señor comenzó a proclamar el evangelio del reino usando la palabra arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay remisión. Si las personas no se arrepienten, no pueden entrar al reino de los cielos. Estamos aquí en esta hora. Por eso Cristo dijo: arrepentíos, si no todos pereceréis. Cristo predicó el arrepentimiento. Claro, hoy en día hay muchos predicadores modernos que dicen: no, eso de predicar arrepentimiento es perder el tiempo. Pastor, decía, ya no hablen más de arrepentimiento. ¿Cómo? Cristo inició el ministerio predicando el arrepentimiento. Es necesario que el hombre se arrepienta de su pecado, de su maldad, y venga a confesar sus pecados a Cristo, y Él le va a perdonar, Él le va a salvar, Él le va a dar vida. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Entonces notamos que el reino de los cielos precisamente es encabezado por Cristo mismo, con el propósito de restablecer lo que el hombre un día perdió. ¿Qué Dios puso en el paraíso? ¿Qué Dios puso? ¿Ah? ¿Qué era, hermanos? Eso era un reino. El hombre estaba ahí bien, pero a causa del pecado lo perdió. Pero ahora Cristo vino a restablecer ese reino sobre esta tierra. El reino de Dios fue rechazado, amén, por Adán y Eva. El reino de Dios fue rechazado por Israel. Pero ahora la iglesia de Cristo ha abrazado el reino de Dios. Ahora todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador somos parte del reino de Cristo. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Su inicio de ministerio empezó predicando el evangelio del reino. Y le voy a probar por la palabra, Hechos 1:3, cómo el Señor concluye el ministerio terrenal. Inicia, y le voy a dar de ver. Vaya a su casa hoy y comience a estudiar todas las enseñanzas del reino que Cristo dio a los discípulos, que Cristo da a la iglesia misma. Y mire cómo el reino fue anunciado y cómo concluyó el ministerio terrenal Cristo Jesús, hablando a las cosas que pertenecen al reino. Hechos 1:3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles, ¿qué más? Acerca del reino de Dios. Entonces, te he probado por la palabra. Cristo inició el ministerio proclamando ¿qué? El reino del evangelio, el reino de Dios. Y luego termina su ministerio terrenal haciendo ¿qué? Hablando del reino de Dios. Entre el principio y fin de su ministerio terrenal, el énfasis de Cristo estaba, ¿en qué estaba el énfasis de Cristo? Estaba en el reino de Dios, en el reino de los cielos, en el reino, en el evangelio del reino. ¿Ve? Por eso la porción que leímos, y estoy concluyendo, Lucas 4:43,
Dice, pero él les dijo: me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué fue enviado Cristo? Para proclamar ¿qué? El evangelio del reino. Y él dijo: ya anuncié aquí a ustedes, pues tengo que irme a otras ciudades. Había una preocupación, diga conmigo, preocupación, en la vida de Jesús. El reino de Dios era la mayor preocupación de Jesús. Fíjese que la preocupación de Jesús no eran los frijoles, ni el arroz, ni la tortilla. Hello. La preocupación de Jesús, ¿cuál era, hermanos? ¿Cuál era su mayor preocupación? Preocupación era el reino, diga conmigo, el reino de Dios. Por eso su enseñanza, sus parábolas siempre enfocaban el reino, el reino, el reino. No se afanen, no estén preocupados por nada. Mirad las aves de los cielos que no siembran, amén, ni tampoco cosechan, pero ninguna ave perece por falta de alimentación. Mirad los lirios del campo que no tejen ni hilan, pero ni aun Salomón va vestido con toda la gloria de los lirios. ¿Por qué os afanáis? ¿Qué habéis de comer o vestir? Dice el Señor. Y luego dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Sabe por qué hay muchos creyentes derrotados? ¿Sabe por qué hay muchos creyentes hechos leña, hechos lata? Porque ponen la mirada en las cosas terrenales y se olvidan que la mirada tiene que estar en las cosas espirituales. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si habéis resucitado con Cristo, quitad la mirada de las cosas terrenales y ponerla en la de arriba, en las espirituales. Alguien puede decir amén en esta hora. A su nombre, a su nombre, aleluya. Y el Señor demostró el reino de Dios en acción, hermano. Sus milagros eran eso, una demostración del reino de Dios, convirtiendo el agua en vino, dándole de comer a una multitud como de 20,000 personas con 5 panes y 2 pececillos, que él solo vino, los tomó y los introdujo al reino de lo sobrenatural, y aquello se multiplicó, porque todo lo que está en este reino se multiplica, todo lo que está en este reino crece, todo lo que está en este reino se expande, todo lo que está en este reino crece para la gloria de Dios, hermanos. ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes lo creen? Demostración. Demostración. Mi hermana decía: pastor, el martes que usted ungió a todos los enfermos, y me decía: Dios me dio un sueño, pastor, donde yo le decía en el sueño: pastor, no deje de orar por los enfermos. ¿Y sabe por qué, pastor? Dios me lo confirmó este martes. Pasé a la oración, usted me ungió con aceite. Habían declarado unos quistes malignos en mí, pero el siguiente día me tocó el examen y los doctores estaban admirados que no había nada, que habían desaparecido los tumores. Ese es el evangelio del reino. Que no los hablen palabras, que nos hablen con demostración del Espíritu, que nos hablen con ese accionar del reino de Dios. Y yo dije: hermana, tiene razón. Dios siempre tiene razón. Y muchas veces por el tiempo no oramos. Pero en cierta ocasión Dios me dijo: ora por los enfermos, que es tu trabajo, y yo los voy a sanar. Y aquí hay gente que ha recibido sanidad de cáncer. Lo que pasa es que no testifican. Testifique. Testifique. Porque si usted no testifica, le está dando oportunidad al enemigo. Amén. Testifique. Pero es impresionante. Cristo accionó en este reino. Se movió y demostró bajo la acción de este reino. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y es impresionante. La frase el reino de Dios y el reino de los cielos
se usa más o menos 100 veces en los libros de Mateo, de Marcos, Lucas, Juan, en los 4 evangelios. Por lo mínimo se menciona 100 veces. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que es una doctrina nueva? Claro, lo que pasa es que han corrompido muchas palabras. Prosperidad dentro del término bíblico existe. Existe. Lo que pasa es que lo han corrompido. ¿Me entienden? Hombres ávaros, hombres que usan, hermano, el evangelio para comerciar, han corrompido. Pero la prosperidad bíblica existe. Y si usted no lo cree, créalo, porque en la Biblia lo dice. El bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Todo lo que mi mano haga va a prosperar. Somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que daremos fruto a tiempo y fuera de tiempo, y todo lo que yo haga prosperará. Entonces, dentro de un orden bíblico, la prosperidad no es mala. Lo que pasa es que hay predicadores corruptos que la han corrompido. Y lo mismo también esta palabra reino. Para algunos es como wow, o sea, eso me suena raro. Y ya creen que uno es un falso profeta. Claro, porque lo han corrompido. Yo no sabía, pero me contaba un predicador que en Puerto Rico, por ejemplo, hablar del reino, allá rápido te dicen que eres un falso profeta. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si usted está en el reino tiene que tener la mejor casa, el mejor carro. Y ahí vamos errado, hermano. Porque África tenemos muchos hermanos en la fe que no pueden tener una buena casa, un buen carro, pero si tienen a Cristo, tienen el reino de Dios. Tampoco no creemos que el reino de los cielos como iglesia lo vamos a imponer, el reino de Dios a la fuerza. No, eso ya suena como lo que pasó en Waco, Texas, con David Koresh, que se autoproclamó el Mesías, el Hijo de Dios, y que él era el fuerte para venir a ayudar a los débiles. ¿Y qué es lo que hizo? Armó todos sus seguidores en el rancho de Waco, Texas. Allí los armó como ejército. Porque muchos creen que el reino se va a imponer a la fuerza. No, el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida. Es decir, no consiste en cosas materiales. El reino de los cielos consiste en amor, en gozo, en justicia, en paz. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuántos glorifican a Dios en esta hora? La Biblia nos exhorta a buscar el reino de Dios en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está buscando el reino de Dios usted en primer lugar? Mas buscad, dijo Cristo, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cristo enseñó que hay que orar por el reino, para que venga su reino a los corazones que no tienen a Cristo. Hay que predicar el evangelio del reino. La Biblia nos dice cómo entrar en el reino. ¿Cómo hay que entrar? San Juan capítulo 3, la Biblia revela. Y le dice a Nicodemo cómo debe de entrar. Y la forma para entrar al reino de los cielos es a través del nuevo nacimiento, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Y ahora viviendo en este reino se requiere de un nuevo estilo de vida, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en este reino de Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Se tiene que mostrar a través de un estilo de vida. Mostremos que ahora estamos en este reino de luz. Y que usted ya no va en pos del reino de las tinieblas, hermanos. No, ahora vamos en pos del reino de luz.
el reino de Cristo. Entrar en este reino, mantener la residencia, cumplir la comisión, predicar su evangelio al mundo. Es necesario entender los principios, los patrones de este reino. Y por eso es esta palabra de este día. Pero hay un propósito más grande, lo que es comprender los principios del reino. Nosotros tenemos que ir más allá del conocimiento del reino. Dios quiere que nosotros experimentemos el poder de este reino. Y Dios quiere que lo hagamos como propósito central de nuestra vida. Las personas buscan por el significado de la vida. Ellos quieren una causa para vivir y morir. Pero hagamos del reino de Dios nuestro propósito central de la vida y ministerio. Es un reino que no puede ser removido por las fuerzas del diablo. Es un reino que no puede perecer. Es una causa eterna a que usted puede dar su obediencia total. Es importante el saber, amados hermanos, que sobre todo no estamos para competir con otras iglesias. Como pastor, yo no estoy para competir con otros pastores. Pero lamentablemente la competición entre pastores e iglesias, denominaciones, concilio, ha quebrado la unidad del cuerpo de Cristo. Lamentablemente muchos creyentes han perdido la visión de un reino unido de Dios, de lo cual cada iglesia local solo es parte. En lugar muchas veces de ayudar uno al otro en la misión para extender el reino, nosotros competimos por edificios más grandes, competimos por una membresía más grande. Amén, por el número mayor de miembros, el aumento de la finanza, para construir nuestros propios reinos. No, que el Señor reprenda al diablo. Yo no estoy aquí para edificar un reino para Juan Interiano. Yo estoy aquí para cumplir la gran comisión de expander el evangelio del reino, para proclamar que Jesucristo es el único Salvador. No necesitamos más reino, hay un solo reino, y el reino es de los cielos. El reino es de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. A Él sea la gloria. Dale fuerte esas palmas al Señor en esta hora. Aleluya. El plan de Dios era que la iglesia no solo predicase el reino, pero que ella debería ser un ejemplo vivo del reino. Ahora la pregunta es, ¿estamos cumpliendo nosotros ese desafío? Como iglesia del Señor tenemos un desafío. La iglesia necesita entregarse a una causa mayor que simplemente ver números. La iglesia necesita dedicar sus esfuerzos a algo más grande de que construir un edificio, algo más grande que aumentar simplemente los números de membresía. La iglesia, en primer lugar, lo que necesita es buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces, trascendiendo los límites de las denominaciones, de las culturas, de las naciones, si la iglesia buscara el reino en primer lugar, entonces todas las cosas demás serán acrecentadas. Veremos la gloria de Dios, veremos el poder de Dios. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Aleluya. Vamos a estar de pie en esta hora. Vamos a estar de pie. Tenemos un gran desafío, hermano, y es de poner el reino de Dios en primer lugar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que está ocupando el primer lugar en su vida? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pregúntese. Y si no estaba ocupando el reino de Dios en primer lugar en su vida, hoy Dios nos llama a que busquemos el reino de Dios y su justicia. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Pedimos quietud, es un momento muy importante. Mientras oramos como iglesia, queremos en esta hora aquellas vidas que no son parte del reino de Cristo. Hoy usted puede ser parte de este reino. El Señor le dijo a Nicodemos: ¿quieres ver el reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que arrepentirte de tus pecados.
tienes que abrir tu corazón. Y que si opere ese nuevo nacimiento que vendrá por el Espíritu Santo y por la palabra. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo como su Salvador, o que se ha apartado del Señor, este es el momento oportuno. Este es el momento oportuno. ¿Habrá alguien? Yo quiero avanzar en esta hora. Vamos a ungir los enfermos. Yo creo que Dios nos ha delegado autoridad. Y estamos viendo sanidades, estamos viendo milagros, estamos viendo prodigios. Y Dios se va a seguir glorificando. Y esta hermana me decía: pastor, el Señor dice que no para de orar por los enfermos. ¿Cuántos creen, hermanos, que tenemos promesas de Dios? ¿Cuántos creen eso? Rápidamente, yo quiero que vayan pasando. Si alguien necesita reconciliar, pase en esta hora, pase el tiempo avanzado. O si nunca ha aceptado a Cristo como Salvador, hágalo saber. Allí algún diácono ahí cerca de usted, dígale: hermano, yo quiero recibir el perdón de mis pecados. O si está enfermo, pase rápido. Los que están enfermos suben a la plataforma, que vamos a orar. Vamos a dejar a nuestro hermano Carlos Interiano que nos cante una alabanza, gloria al Señor. Y vamos a pedir que los hermanos que necesitan oración, de sanidad, pasen rápido, rápido. Tenemos aquí el aceite. Vamos a ungir a los enfermos con aceite en el nombre del Señor. Esto es manifestación del poder del reino de Cristo. Aleluya, hay autoridad. Los enfermos pasan aquí arriba en esta hora rápido, porque vamos a ungirles con aceite en el nombre del Señor. Cual sea su necesidad, venga en esta hora. Créale al Señor. El martes Dios hizo milagros, y todos los martes vamos a sacar por lo menos 10-15 minutos para ungir los enfermos, para declarar sanidad a los enfermos, porque estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Aleluya, aleluya, y a su nombre, gloria al Señor. Él está acá, y si usted ha venido dispuesto a recibir un milagro del Señor, Él lo va a hacer, porque la Biblia dice que para los que creen, todo le es posible. Gloria al Señor. Dime por qué estás triste, si Dios no te ha olvidado. Tal vez estés llorando porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado. Porque si aflige tu alma, confía en el Señor. No digas me ha dejado, pues